Continuamos, mis amados hermanos, hoy con el estudio de Juan. Y aquí se parte el Evangelio. Termina el Señor Jesucristo su ministerio público. Los primeros 12 capítulos se habla del apóstol Juan del ministerio público del Señor Jesucristo. Habla de cómo el pueblo de Israel lo rechazó, pero también nos habla de cómo muchos también lo acogieron y lo recibieron como su Mesías. A partir del capítulo 13 ya comienza su trabajo con las personas que estaban más allegadas, con sus discípulos. Así es que vamos a estar mirando hoy los primeros 17 versículos del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Dice así la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque yo lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho vosotros, también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Nuestra sociedad, mis amados hermanos, está obsesionada, tiene una obsesión con el tema del amor. Hoy vemos películas románticas que nos muestran lo que para el mundo es el amor. Escuchamos canciones populares donde se habla del amor. Se hacen novelas con el tema del amor. Y tanto el amor como el romance es un tema que está permanentemente, que está vigente y frecuente en las conversaciones y en el entretenimiento de las personas. Y también es un gran negocio, ¿eh? Como pueden ver ustedes en los programas de televisión, en las páginas de las redes sociales, donde se da consejo a las personas de cómo ganar a la persona que ustedes quieren, cómo atraerla, ¿cierto? Cómo ser exitosos en el amor. Todo esto se hace hoy en día. Pero a pesar de que se habla tanto del amor y que se discute tanto del amor, el mundo realmente no entiende de qué se trata el amor. El mundo de hoy en día entiende el amor como algo que es narcisista, algo que está totalmente enfocado en el yo,
algo que se puede manipular y yo puedo manipular a otra persona. Se ve el amor como si fuera un medio de gratificación personal. Por eso es que hoy en día no es extraño que las relaciones no duren, porque estas personas son egoístas. Si la pareja no cumple las expectativas que tenemos de ella, ¿sí? O si nos encontramos a alguien más emocionante, pues entonces nos separamos o las personas se van, ¿sí? Las personas se convierten simplemente en receptoras, más no en dadoras. Y dentro del amor la humildad se considera como una debilidad, mientras que el egoísmo se plantea como una virtud. Ahora, cuando miramos nosotros la palabra de Dios y vemos ese marcado contraste que hay entre ese amor egocéntrico que manifiesta el mundo y lo que enseña la palabra de Dios, es totalmente diferente. El amor es un sacrificio personal. El amor es una entrega personal. Y precisamente la Biblia nos enseña a que edifiquemos a los otros en amor. Que no estemos buscando nuestro propio beneficio, nuestro propio bien, sino que busquemos el interés del otro. Que no busquemos estar satisfaciendo nuestras necesidades personales, sino poder satisfacer las necesidades de la otra persona. Y realmente la cumbre, la enseñanza mayor que hay en la palabra de Dios acerca del amor, pues la encontramos en 1 Corintios, capítulo 13, de los versos 4 al verso 8, donde dice así la palabra del Señor. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Amar de esta manera, como nos lo manifiesta aquí el Señor a través de la carta que Pablo les escribe a sus hermanos en Corinto, requiere humildad. Sobre todo requiere humildad, porque las personas humildes realmente ponen sus intereses por detrás de los intereses de los demás. Sus propios intereses no van delante, sino que pone los intereses de los demás adelante. Pablo exhorta también a los hermanos allá en Éfeso, en el capítulo 4, verso 2, les dice que con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. Realmente, mis amados, hay humildad en nuestro corazón. Cuando expresamos el amor, ¿hay humildad? Vamos a verlo, que es lo que el Señor Jesús nos ha enseñado. La humildad es la marca distintiva del amor, no es el orgullo. La humildad es la verdadera grandeza del amor. La humildad trae la bendición de Dios. Ahora, en este capítulo de Corintios, en esta descripción tan maravillosa que hace aquí el apóstol Pablo, lo vemos reflejado en la vida del Señor Jesucristo. La vida del Señor Jesucristo es el ejemplo supremo de amor. Y la manifestación más grande de ese amor fue su entrega, el ir a la cruz hasta la muerte, como decía Filipenses 2:8. Se entregó a sí mismo hasta la muerte y la muerte de cruz. Por eso es que el mismo Señor dijo, no hay amor más grande que el que uno ponga su vida por sus amigos. Y el apóstol Pablo también le recuerda a los efesios, dice que Cristo amó la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella. El apóstol Juan también en su primera carta también dice que Cristo se entregó, se dio. Dice, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Y el Señor Jesucristo exhibió ese amor humilde durante todo el tiempo de su ministerio terrenal. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él es manso y humilde de corazón. Y en este pasaje, mis hermanos, que acabamos de leer, realmente se ve el ejemplo, la enseñanza que el Señor da. Aquí se comienza, como les decía, una nueva sección del Evangelio de Juan, donde ya la característica principal va a ser la muerte del Señor Jesucristo, su sacrificio. Recordemos que Juan en su primer capítulo, él, en su prólogo de este Evangelio, plantea la posición de que muchos no lo recibieron al Señor Jesús. No lo recibieron como la luz que venía al mundo, como ese Mesías. Y a través de esos primeros 12 capítulos manifiesta el rechazo del pueblo de Israel al ministerio del Señor Jesucristo y al Señor Jesucristo como ese Mesías. Pero no todos en Israel, no todo el pueblo de Israel lo rechazó. Algunos lo recibieron. Y el Señor precisamente habla de esa manada pequeña y dedica las últimas horas de su ministerio terrenal a compartir con estos hermanos, con esta manada pequeña. Muy bien. Aquí termina, en el capítulo 12 termina ya el ministerio público del Señor Jesucristo, donde recuerden que Él les hace una invitación nuevamente al pueblo a que creyeran en Él. Y después de esto dice la palabra que Él se fue y se ocultó. Muy bien. Ahora, mis amados hermanos, en estos capítulos, del capítulo 13 al 17, el Señor se concentra en su ministerio, pero un ministerio privado, con las personas que estaban más cerca a Él, con los discípulos. Y aquí en esta primera parte Él hace una demostración práctica de lo que realmente es el amor y la humildad. Y a través de estos últimos capítulos, Él les asegura que pueden estar confiados porque tienen una esperanza en el cielo. Les dice que van a recibir el poder del Espíritu Santo para ser eficaces en el ministerio que el Señor les ha encomendado. Que van a tener todo lo necesario, tanto las provisiones para sus necesidades fundamentales. Y también les promete la venida del Espíritu Santo. Muy bien. Miremos, mis amados hermanos, cómo podemos nosotros subdividir estos versículos. Y la primera parte, miremos el versículo 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En el amor de Cristo encontramos la mayor riqueza. Las mayores riquezas se encuentran en el amor de Cristo. Así es, exploremos nosotros las más grandes minas de diamantes o de esmeraldas o de los metales más codiciados y preciados. Puede ser que tengamos todo eso a nuestro alcance y que seamos millonarios, pero la mayor riqueza de todas, la mayor riqueza en todo el universo se encuentra en el amor del Señor Jesucristo. Y comienza aquí a plantearse que antes de la fiesta de la Pascua, ¿no? Recordemos que la Pascua era la fiesta que se hacía cada año, que celebraba o conmemoraba la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Y en esta última celebración de esta Pascua, fue la última que se celebró con la autorización divina. De ahí en adelante ya se establecería un nuevo recordatorio, un nuevo memorial al nuevo pacto. Ya en la Pascua, ¿qué se estaba celebrando? Se estaba recordando esa sangre que fue derramada por el Cordero y que fue untada allí en los dinteles y en los postes de las casas de los hebreos. Pero ya a través de la Santa Cena se iba a
recordar la sangre del verdadero Cordero de Dios. Como dice, esa sangre que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que la Santa Cena, que es celebrada por el Señor Jesucristo y por sus discípulos, eh, comienza una nueva etapa, por así decirlo. ¿Sí? Hay una transición entre la Pascua, que es del viejo pacto, y la Santa Cena, que es del nuevo pacto. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue diciendo el Evangelio? Juan vuelve y repite, ¿no? Que la hora del Señor había llegado. O sea, ya no era para un futuro lejano, sino que esa hora había ya llegado. ¿La hora para qué? ¿Qué dice ahí? Para que pasase de este mundo al Padre. Estaba todo amorosamente calculado. Todo lo que estaba ocurriendo, todo lo que estaba pasando estaba dentro de los planos de Dios. Así que el Señor Jesucristo no fue una víctima de las circunstancias o de las confabulaciones de los hombres o de las autoridades religiosas ni de los romanos. Muy bien. Y dice la palabra que el Señor anhelaba regresar nuevamente a la gloria del Padre, a esa gloria que tuvieron juntos antes de que el Señor Jesucristo se encarnara. Y el enfoque del Señor Jesús en la tierra, dice la palabra, que fue amar a los suyos, amar a aquellos que estaban en el mundo. Y el Señor los amó hasta el fin. Aquí la palabra fin, mis hermanos, significa hasta la perfección, hasta estar totalmente completos. ¿Sí? O sea que los amó en toda la medida del amor de Dios. ¿Sí? Hay una cierta, en un cierto sentido, hay un amor general que Dios ama al mundo. ¿Sí? Pero a los suyos Dios los ama con un amor perfecto, con un amor eterno, con un amor redentor. Un amor, como dice allá el apóstol Pablo, que excede todo nuestro conocimiento. El apóstol Pablo lo menciona allí en Romanos capítulo 8, versos 35 al 39. Miremos lo que dice con respecto a esto. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni siquiera la llegada inminente de la muerte sobre el Señor Jesucristo podría alejar a los discípulos de su amor. Y lo va a manifestar más adelante también en su oración allí en el capítulo 17 de Juan, eso lo veremos posteriormente. Pero en contraste, mis hermanos, con esta manifestación del amor del Señor Jesucristo y con esta sublime entrega en amor, vemos el rechazo que hay también del amor de Cristo, y es un rechazo satánico. Miremos el verso 2. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Fíjense cómo cambia aquí la dirección, ¿no? Viene hablando del amor de Cristo por sus discípulos, de ese amor perfecto, de ese amor que los amó hasta el fin, en perfección y en completo, por decir así. Se cambia a una oscuridad tremenda. Dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¡Wow! Un contraste bien grande.
¿Qué pasó cuando el Señor Jesús lava los pies a sus discípulos y particularmente cuando lava los pies de Judas? Judas no se conmovió ante esta actitud que el Señor Jesucristo manifestó hacia él, una actitud de amor. Y este mismo acto incluso fue repelido en el corazón de Judas, lo que ocasionó en los otros discípulos de acercarlos y atraerlos a él. En Judas hizo todo lo contrario. Recordemos que el corazón de Judas era un corazón ambicioso, era un corazón avaro. Y ya, como lo mencionamos en el capítulo 12 también de este evangelio, él le había abierto las puertas a Satanás, a la influencia del diablo. ¿Sí? Y fue precisamente Satanás quien inspira esa traición al Señor Jesucristo. Pero Judas era totalmente responsable de esa situación por su incredulidad y por su terquedad. ¿Mm? Porque su propio corazón era malo. Así que Satanás y Judas estaban de acuerdo, mis hermanos, en que el Señor Jesucristo debería morir, en ese complot para matar al Señor Jesucristo. Y en el versículo 27 de este mismo capítulo vemos cómo Judas estaría ya totalmente poseído al control de Satanás y ejecutaría el plan para traicionar al Señor Jesucristo. Eso lo veremos más adelante, pronto la próxima vez. Ahora, ¿cómo el Señor Jesucristo manifiesta y revela ese amor? Veremos los siguientes versículos del 3 en adelante. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, ¿no estáis limpios? Todos. Fíjese que el Señor Jesucristo está diciendo, mire, todas las cosas las ha entregado el Padre en mis manos. Yo he salido de Dios y voy a Dios. ¿Mm? Fíjese que el Señor Jesús ya había dicho antes que Él iba a regresar también al Padre. Y miremos aquí cómo el apóstol Juan revela esa profundidad de la humillación del Señor Jesús cuando exalta al Padre, ¿cierto? Exalta al Padre. Voy al Padre. Ahora, el mismo Creador, siendo Cristo, el mismo Señor, el mismo gobernante, estaba, mis hermanos, a punto de lavar unos pies sucios, unos pies contaminados de mugre de sus discípulos. Esta tarea de lavar los pies estaba reservada para el siervo más insignificante de la casa. Incluso a los siervos judíos no se les permitía que lavaran los pies, sino se utilizaban normalmente siervos que eran gentiles. Y hay un autor que dice lo siguiente, abro comillas, dice, con tanto poder y estatus a su disposición, podríamos haber esperado que derrotara al diablo en una confrontación llamativa e inmediata, y que dejara devastado a Judas con una ráfaga imparable de ira divina. Pero eso no lo hizo el Señor Jesús. Los pies de los discípulos normalmente estaban protegidos por unas sandalias. No es ahora como los zapatos, ¿no? Que vienen todos cerrados, o las botas que van casi hasta la rodilla. No, eran unas simples sandalias generalmente hechas en cuero. Y los caminos no son como los caminos que vemos hoy en día, ¿no? Pavimentados o adoquinados. No, eran caminos
en tierra eran caminos polvorientos, y los caminos de la ciudad de Jerusalén no eran caminos que estuvieran muy limpios. También eran caminos bastante sucios y de tierra, llenos de tierra. Ahora, en la medida que ellos caminaban, pues los pies se iban ensuciando. No sé si ustedes han visto cómo llegan a veces los zapatos a nuestra casa después de que hemos caminado en una vía como la que tenemos aquí llena de tierra, de barro y cosas de esas. Pues no llegan limpios, ¿no? Y cuando los pies están expuestos, pues son los pies los que reciben esa cantidad de mugre. ¿Mm? Muy bien. Y normalmente, acuérdense que en esa época en Israel no se utilizaban para las comedores mesas altas, sino eran mesas bajitas. Y las personas se recostaban sobre su costado, entonces los pies de uno quedaban cerca de la nariz del otro. ¿Sí? Entonces no era muy higiénico, ni aconsejable, ni grato tomar uno la cena con los pies del vecino cerca a la cara de uno, ¿no? Muy bien. Ahora, fijémonos que en este lugar no había ningún siervo que estuviera encargado de lavar los pies a los demás. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Dice que habían comenzado la cena, que ya estaban en la cena, y, y ante la situación que se estaba dando, ¿qué hace Él? Dice que se quita su manto y que toma una toalla y que se ciñe con esa toalla y que luego pone agua en un lebrillo y comienza a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Mm? De pronto los discípulos estaban esperando a ver si alguien comenzaba a hacer esa labor, pero nadie lo hizo, ¿no? Todo el mundo, todo el mundo pensó que otro lo haría, ¿no? Como a veces pasa en la iglesia. Yo pensé que fulanito lo iba a hacer o fulanito lo iba a hacer aquel, o aquel y lo otro. Pero resulta que ninguno lo hizo. Y al ver este escenario, los discípulos, ¿cómo se sentirían? Avergonzados, ¿cierto? ¿Mm? Me imagino que hubo un silencio como que el maestro se va a poner en esta condición de humillación. Y se arrodilla delante de cada uno de ellos allá y comienza a lavar los pies, uno por uno, esos pies polvorientos, esos pies sucios. Y aquí no es raro que Pedro sea uno de los primeros que habla, ¿no? Siempre él tiene algo que decir. Así que él fue el primero en protestar en esta ocasión. Cuando el Señor Jesús llega donde él se encontraba, ¿ah? Le hace una pregunta, ¿no? ¿Cómo tú, el Señor, tú me vas a lavar los pies? ¿Cómo que el rey, vamos a inaugurar el reino y el rey me va a mí a lavar los pies? ¡Wow! Posiblemente Pedro estaba consternado, ¿cierto?, por este acto de humillación por parte de ese rey divino. ¿Mm? Pues en la cultura romana ni tampoco en la cultura judía, un superior jamás lavaba los pies de una persona inferior. ¿Mm? Pero aquí Pedro estaba pues demostrando su ignorancia, ¿cierto? Y el Señor Jesús se lo manifiesta. Lo que yo hago en este momento, tú no lo comprendes, pero después lo vas a entender, lo vas a comprender. Y fue así como después de la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo, Pedro entendería esto. Cuando él lo manifiesta, allá dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida al rescate por muchos. Pedro lo entendió después y lo escribe él en su primera carta, ya en el capítulo 1, versos 18 y 19, donde dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro lo entendió después. Miremos lo que dice también en su primera carta, en el capítulo 2, verso 24.
Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos o fuisteis sanados. Y en el 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Pedro quería, le manifestaba al Señor lo que Pedro quería que el Señor hiciese. Y ya había pasado antes. Cuando dice, Señor, que eso ni te vaya a ocurrir, ¿o yo? Morir no, ni de riesgo. A veces pensamos que nosotros podemos decirle eso al Señor, ¿no? Aquí Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Hay una doble negación ahí. ¿Mm? No, y jamás. ¿Y el Señor qué le responde? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué le estaba diciendo o qué le estaba manifestando al Señor, el Señor a Pedro y también de paso a los 12? ¿Sí? Estaba cambiando esa visión que Pedro, visión mesiánica que tenía del Señor, del Mesías, como un Mesías político, como un Mesías que venía en su encarnación a derrotar a los romanos. ¿Mm? ¿Qué dice la palabra? Allá en Isaías 53, 4 y 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Estaba manifestándoles, yo voy a pagar, voy a morir para pagar el precio de el pecado. Pedro necesitaba aceptar esa realidad de que Cristo debía ser humillado. Y él estaba dando un ejemplo de esa humillación, manifestando su amor en humildad y en servicio. Pero también estas palabras que el Señor menciona aquí hablan de limpieza. Dice, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Solamente aquellos que el Señor ha lavado son los que pueden tener relación con Él. Solamente aquellos que han sido lavados por el Señor son aquellos que pueden tener relación con Él. Son aquellos que Dios ha limpiado. Y aquí el lavado pues es una metáfora que se utiliza comúnmente en la Biblia para la limpieza espiritual. Miremos por ejemplo Ezequiel, aunque hay muchos textos donde nos habla de esto, pero miremos unos cuantos nomás. Ezequiel capítulo 36. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardáis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando el Señor esparza sobre nosotros agua limpia. Miremos otro texto ahí en Zacarías, capítulo 13, verso 1. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué es ese manantial? Para la purificación del pecado y de la inmundicia. Así que el Señor Jesucristo no solamente lava, ¿no? Sino que también
Al que lava, lo une a Él y le da vida eterna a todos aquellos que depositan su fe en Él y a todos aquellos que han confesado sus pecados y se han arrepentido. Muy bien. Ahora, fijémonos cómo Pedro, él tiene una naturaleza bastante impulsiva. ¿Y qué hace? Salta de un lado a otro, ¿no? Inmediatamente. ¿Y qué le dice? Señor, no solamente lava mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y que Pedro todavía no había entendido lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo, le estaba enseñando. Él estaba pensando que la lavada solamente era algo físico, que era algo solamente del cuerpo. ¿Mm? ¿Y qué quería el Señor enseñarles aquí? Un principio. Y el Señor les dice, le responde a Pedro, dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Si ya está todo limpio, ¿sí? No necesita bañarse todo, ¿sí? Solamente necesita lavarse los pies porque ya todo está limpio. De igual manera, mis amados, la limpieza que el Señor hace en los redimidos se hace una sola vez. El Señor nos lava de nuestros pecados. El Señor nos limpia, nos redime y nos da la salvación. O sea, esas personas que cada vez que hacen una oración de fe para entregar sus vidas a Jesucristo, no dicen, bueno, ¿a qué juegan? ¿A qué juegan? Si la entrega y ese reconocimiento es de una vez. Cuando el Señor nace, una persona nace una sola vez. Por eso el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. O sea que los redimidos han sido lavados, han sido limpiados y no necesitan cada vez lavar todo su cuerpo, ¿sí? Porque ya hemos sido justificados por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Él ha imputado su justicia sobre nosotros. Su muerte expiatoria, como lo estudiamos el miércoles, ¿sí? Perdona nuestros pecados total y completamente. Pero, aquí hay un pero necesitamos la limpieza diaria, ese proceso de santificación, porque aún el pecado tiene raíces en nuestra vida y Dios hace ese proceso de santificación por medio del Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Pero ahí está la clave del cristiano. El cristiano no permanece en el pecado. El cristiano se arrepiente, confiesa su pecado y se arrepiente porque es el Espíritu Santo el que da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Así que el Señor le dice, miren, ustedes ya están limpios porque ustedes han recibido la limpieza de la redención. Pero no era el caso para todos, dice la palabra. ¿Por qué? El Señor Jesús sabía quién le iba a entregar. Aunque los demás discípulos no sabían, el Señor Jesús sí. Por eso es que Él dice, no están limpios todos. No están limpios. Ahí también yo creo que fue un llamamiento que el Señor hace también a Judas para que se arrepienta, pero Judas no lo tomó en cuenta. Ahora, ¿sería que la traición de Judas tomó por sorpresa al Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo mismo lo había manifestado. Tanto era una palabra profética que estaba ya en los libros proféticos y Él lo manifiesta también. ¿Sí? Allá en Juan 6 lo vimos. Dice, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Ya lo había manifestado. O sea que todos y cada uno de los aspectos de la muerte del Señor Jesucristo, incluyendo la traición de Judas, eran parte del plan de Dios. Recuerden allá lo que dice Hechos 2:23. Veámoslo y recordémoslo. A este entregado, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis
y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿No fue algo que sucedió? Qué vaina, por azar. Todas las circunstancias se unieron y terminó en esto. No, fue algo divinamente planeado. Ahora, eso no significa, mis hermanos, que Judas tuviera excusa. Él tenía una responsabilidad personal por sus propios actos. Muy bien. Ahora, ¿cuál fue esa respuesta del amor de Cristo? Veamos lo que dice el versículo 12 al 17. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué hace el Señor Jesucristo después de que lava los pies de sus discípulos? Dice la palabra que toma su manto y que vuelve nuevamente a la mesa, ¿sí? Y les enseña la lección que él quería que sus discípulos aprendieran, ¿sí? Que sus discípulos conocieran y que vivieran. En los versículos, mis amados, del 7 al 11, que acabamos de ver, se muestra la humillación del Señor Jesucristo en su primera venida. Se manifiesta esa limpieza que Él hace a las personas que creen en Él, la justificación, ¿sí? Y la limpieza diaria que como cristianos nosotros debemos hacer. Pero aunque eran verdades espirituales y verdades bien importantes, la enseñanza más importante que el Señor Jesucristo quería dar a sus discípulos era acerca de la humildad. De la humildad. Y cómo el amor se manifiesta sirviendo en humildad a los demás. Por eso el Señor pregunta, ¿ustedes saben lo que os he hecho? Ustedes me llaman maestro, me llaman Señor. Y dice, y ustedes tienen razón, yo soy el maestro y soy el Señor. Y yo he lavado los pies. Por eso ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Esta fue una enseñanza crucial y supremamente importante para los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos permanentemente estaban discutiendo a ver quién de ellos era el mayor. Recuerda que la madre de dos discípulos fue delante del Señor a pedirle un favorcito. ¿Recuerdan cuál era ese favorcito que pidió a esta madre? De que en el reino, ¿sí? Dos de mis hijos se sienten a tu lado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, que ellos sean los más grandes, sean los príncipes, por así decirlo. ¿Sí? Y ellos estaban permanentemente en esas discusiones. ¿Será que nosotros alguna vez hemos pensado eso? Yo soy más importante que ese hermanito que se sienta allá atrás o que el que se sienta allá adelante. Yo soy más importante que el otro. ¿Estamos, mis amados, dispuestos a asumir el papel que debemos desempeñar? ¿Cuál es ese papel? El papel de siervos, de siervos. ¿Estamos dispuestos a ser siervos? El Señor de la Gloria estuvo dispuesto a humillarse. El Señor de la Gloria estuvo dispuesto a ser ese siervo, a desempeñar el oficio del siervo más pequeño, del siervo más vil. Como discípulos del Señor, nosotros estamos llamados a hacer algo menor que lo que Él hizo o mayor. Él hizo lo máximo. Y debemos nosotros seguir el ejemplo. Por eso el Señor alguna vez les pregunta a mí, ¿ustedes me llaman Señor, Señor?
pero no hacen lo que yo les digo. Ustedes me llaman Señor, pero no están siguiendo mi ejemplo. Y el Señor dijo, así como yo les he mostrado mi ejemplo con mi vida, así de esa manera hagan ustedes. Hay algunos teólogos que argumentan que este lavatorio de pies es una ordenanza para la iglesia, pero así como la Santa Cena o el bautismo, pero realmente aquí no. El Señor está diciendo, mire, yo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho vosotros también, hagáis. Él no está diciendo hagan lo mismo que yo acabo de hacer, sino le estoy dando es un ejemplo. Porque realmente lo importante que el Señor Jesucristo está enseñando es el ejemplo de la humildad. No el que tengamos físicamente que estar lavando los pies al hermano, Martica. Sino cómo nosotros nos estamos relacionando en amor y en humildad. O sea, es una actitud interna, es una actitud del corazón. No es simplemente un rito externo. Que yo puedo lavar los pies de mis hermanos, claro. Pero si no hay una actitud correcta del corazón, no sirve de nada. Por eso tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo en cuanto a servir humildemente. Estar por encima del orgullo y de la autosuficiencia. Por eso el Señor dice, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. La tarea del Señor Jesús y el ejemplo que el Señor Jesús fue lo máximo. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Y el Señor termina aquí con una frase bien interesante. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Cómo viene la bendición a una vida? Después de la obediencia. La bendición viene después de la obediencia. La bendición sigue a la obediencia. Recuerden lo que dice Deuteronomio 28. Los primeros versículos. ¿Recuerdan? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de el Señor Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todas estas cosas que yo os mando hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si no aprendimos ese verso, ¿no? ¿Cómo viene la bendición? Por causa de la obediencia, mis hermanos. Si nosotros andamos en desobediencia, no esperemos la bendición. Porque acontecerá que si no oyeres la voz del Señor, tu Dios, para guardar y poner en práctica todas estas cosas que yo te mando hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Una vida que no estaba en obediencia a la palabra del Señor es una vida maldecida. Es una vida maldita. Uy, pastor, pero no sé. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Eso no lo estoy diciendo yo. La bendición de Dios viene por causa de la obediencia. Y aquí el Señor nos está diciendo, obedezcan lo que les estoy diciendo, lo que les estoy mostrando, el ejemplo que les estoy dando. Amen en humildad. Consideren al otro como superior. No busquen sus propios intereses. Busquen el interés del otro. Es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y vuelvo y les menciono aquí lo que leímos esta mañana en Salmo número 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Hoy el mundo, por todos los medios, está aconsejándonos.
El mundo nos aconseja a través de la televisión, de sus programas. El mundo nos está aconsejando a través de las redes sociales. El mundo nos está aconsejando a través de la música. El mundo nos está aconsejando a través de las personas que están alrededor nuestro, que no son cristianos, que no conocen al Señor. El mundo nos está, mis amados, aconsejando. El mundo está aconsejando a los gobiernos, por eso es que hacen leyes totalmente injustas, leyes que están fuera de las guianzas y las directrices de Dios. Llaman a lo bueno malo y a lo malo lo llaman bueno. Y sigue diciendo, ni se detiene en la senda de los pecadores. No podemos caminar como caminan los demás. No podemos estar haciendo lo que hacen los demás. No, pero es que es mi familia. Es que me invitaron a la fiesta, entonces, ¿cómo vamos a despreciar a la familia? ¿Estamos andando, mis hermanos, con la misma senda de los pecadores? No cultiva, en esta nueva versión internacional, no cultiva la amistad de los blasfemos. Ustedes no tenemos de pronto amigos que en 10 palabras que dicen 4 o 5 son vulgaridades, o son groserías o cosas de esas. Pero es nuestro amigo. Es nuestra amiga. Mis amados, y las barbaridades, obscenidades, vulgaridades que se hablan en las redes sociales entre los muchachos, entre los jóvenes, entre los viejos. Y dice, wow, pero aquí estoy yo como nadie me ve, aquí en silencio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos siguiendo la corriente del mundo? Y el Señor nos está diciendo, oiga, ustedes van a ser bienaventurados si ustedes hacen estas cosas que yo les he enseñado. Él nos está llamando a eso, mis hermanos. Sino que en la ley del Señor se deleita. De día y de noche medita en él. No, pastor, es que no queda tiempo para leer la Biblia. ¿A qué horas? ¿Con el trabajo que tengo? No se puede. Mis amados, si la palabra de Dios no es nuestro deleite, apague y vámonos. Usted está en camino de pecadores, está sirviendo al consejo de los malvados y tiene amistad con los blasfemos. Pero pastor, es que estamos en el mundo. Claro, en el mundo estamos. Y el Señor Jesucristo dijo, Padre, no te pido que los apartes del mundo, sino que los guardes del mal. Y somos guardados del mal cuando amamos la palabra. Cuando guardamos la palabra en nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios es nuestra delicia. Cuando servimos y amamos a los demás. Con el mismo amor sacrificial y la misma humildad que el Señor Jesús nos enseñó. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega a su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Era la pregunta esta mañana. ¿Todo lo que estamos haciendo está prosperando? Si todo lo que estamos haciendo no está prosperando es porque no estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Sencillo. No le saque tanta punta al lápiz. Si vez tras vez ve que andamos de caída, de levantada, caída y levantada, de caída y levantada, y nos la pasamos toda la vida en ese plan, no estamos obedeciendo al Señor. Porque la palabra dice que todo cuanto hace aquel que se deleita en la palabra del Señor, que medita día y noche en ella, y que hace las cosas que el Señor nos mandó que hiciéramos, todo cuanto hace prosperará. Ahora, eso no significa que no vengan pruebas y que no vengan dificultades. Pero todo será prosperado en nosotros. Tendremos vida abundante en nosotros, vida espiritual abundante, rebosando en nosotros. No estaremos, como algunos por ahí, algunas veces, ando volando bajo, hermano. Ya andamos deprimidos y estresados y angustiados, cansados de la vida, cansados del camino, todo el tiempo ahí, ¿sí? La palabra dice que seremos prosperados. ¿Qué dice el Salmo 128:1? Dice, dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. ¿Por qué los padres tienen que formar a los hijos?
¿Por qué los padres tienen que formar a los hijos? Porque los hijos tienen que aprender a caminar en el camino perfecto del Señor. Los hijos no quieren caminar en el camino perfecto. La palabra dice que la necedad está ligada al corazón del joven, del niño. Y esa es la tarea que tenemos nosotros que hacer como padres. Que ellos caminen en los caminos del Señor. Y para eso, como padres, necesitamos estar en la jugada. Porque si no estamos en la jugada, el mundo sí está en la jugada. Y en el colegio les están enseñando todo lo contrario a lo que es la palabra de Dios. No, pero es que no le dejo a mi hijo el celular ni el computador. En el colegio le están mostrando pornografía. Pregúntele a los compañeros a ver si no ven pornografía. ¿Usted cree que con un aparato de estos, el acceso que se tiene a todo, mis amados hermanos, no que seamos tan ilusos de pensar que si un niño no tiene un celular no tiene acceso a todo, a toda la basura del infierno? Y no es para los mayores de 18 años. Niños desde 4, 5, 6 años, mis amados, están metidos en esto, viendo pornografía, viendo brujería, viendo las cosas más atroces que nosotros nos podamos imaginar. Pero como padres, a veces andamos despistados. Por eso necesitamos que como padres estar ahí. Miren lo que dice Salomón allá en el Proverbios 16:20. El que atiende a la palabra, ¿qué pasa con el que atiende a la palabra? Aquí en esta versión dice prospera. Dichoso el que confía en el Señor. Bienaventurado, dichoso. El Señor allá en Lucas 11:28 dice: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la viven, la experimentan a diario en sus vidas. Mis hermanos, como cristianos, es nuestro deber obedecer a Dios. Si queremos recibir la bendición. Y para recibir la bendición tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. El mismo apóstol Juan, allá en el capítulo 2, verso 6 de su primera epístola, dice: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.